A ver, probando. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Buenísimo. Qué hermoso es el Señor, amados. Él es impactante, impresionante. Gracias, mi amado. Hemos vivido, amados, un retiro impresionante, impresionante. Yo anoche llegaba a mi casa con mi esposo y yo llegué con una electricidad, con una energía que yo no me quería dormir. Fue impactante, pero no se trata de que fue. Él es continuo. Que siga siendo impactante en tu vida y en la mía. Se ven sus rostros transfigurados, amadas. Brilla su rostro. Se ve la sonrisa, se ve el brillo que no es el maquillaje. Es la gloria de Dios en tu vida y en mi vida. Porque Él es fiel. Él es fiel y Él ama a su iglesia. Y Él siempre está listo para dar. Porque su naturaleza es dadivosa. Él quiere dar. Está dispuesto. Él no es escaso. Su gloria no es escasa. No tendríamos por qué andar en desiertos. Porque Él es la fuente de agua viva. Y el Señor empezó a glorificarse desde el viernes. Yo no estuve el viernes, pero ya llegando el sábado había una atmósfera hermosa. Es su misericordia, es su amor por su amada, porque ciertamente, como se decía hace un rato, Él quiere alinear a su iglesia. Y yo le decía a las hermanas, yo le digo al Señor, yo quiero ver fruto de la palabra que tú estás soltando. Porque esa no es palabra de hombre, amado. Esa no es palabra inventada por nadie. Es la inspiración del Espíritu. Es el Espíritu de la palabra que quiere conectarse con tu espíritu, con mi espíritu, para transformación. ¿Sí? Para que tu espíritu gobierne sobre tu alma. Es el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de Dios. Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu las profundidades de Dios. A veces no las escuchamos porque el alma nuestra a veces nos hace sordos. Por eso es que nuestro espíritu tiene que ser despertado, así como Lázaro fue despertado y escuchó la voz. Y Él quiere que escuches su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice su palabra. A otro no seguirán, no deberían. Pero a veces el camino se tuerce. Y ahí es donde la misericordia del Señor nos alcanza. Pero no tentemos a Dios. No juguemos con su santidad. No seamos indiferentes. Porque si Él está hablando, necesitamos ¿qué? Oír. Y después de oír, ¿qué necesitamos hacer? Obedecer, bien dicho, hermano, poner la palabra por obra y no ser oidores olvidadizos. Entonces, yo estoy segura que las hermanas, después también de su vigilia, de una mañana hermosa en Koinonía, allá en Perris, pues todavía están en este poder, en esta gloria. No te salgas de ahí. Cuando llegues a tu casa, no vayas y digas, ay, pues aquí ya estoy
esta es mi realidad. Lavar los trastes, darle de comer a los niños. Ay, si el retiro hubiera durado un mes. Lleva la gloria a tu casa. Lleva la gloria a tu casa. Lleva la gloria a tus hijos. Que te vean que eres una mujer llena de gloria. Que tu esposo diga, wow, me la devolvieron transfigurada. Con otra forma. Se parece más a Cristo. Está manifestando a Cristo, mi esposa. Que haya más retiros de esos. Yo te lo pago, mija. Aquí está, mira. Más retiros de esos, donde hasta la cara le cambió. ¿Verdad? La amargura se quedó allá. La tristeza se quedó allá. El chisme lo enterramos. Se deshizo la tiniebla. Encendimos lámpara. La luz brilla en tu corazón, en mi corazón. La luz de Cristo está brillando. Estamos aquí para darle gloria a Él. Yo vengo a levantar el nombre de Cristo, que es el que nos transforma. Señor, te damos gracias, Señor. Presentémonos juntos en esta hora. Señor, nos presentamos delante de tu hermosa gloria, delante de tu hermosa presencia, y te decimos: aquí estamos como congregación Esmirna, Señor. Nos presentamos delante de ti. Tú conoces el alma de la iglesia. Tú conoces a cada uno, Señor. Tú sabes lo que tú vas a soltar para cada vida. Nos presentamos en esta hora como cuerpo de Cristo, Señor. Y te decimos: habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha. Habla tú, Señor, y llega a nuestras profundidades, ahí donde el ojo humano no puede llegar, ahí donde el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el pastor, el líder no puede llegar, donde solo tú, Señor, puedes irrumpir por tu espíritu. Y Señor, que nuestro espíritu, que se despierta a tu espíritu, pueda, Señor, ayudarnos a ajustar nuestra alma. Que nuestro espíritu coopere, Señor, con la obra del Espíritu Santo de Dios. Para que tu palabra, Señor, no solo la oigamos, sino que marque, deje una huella, deje una marca en nuestro espíritu. Y así, a través de nuestro espíritu, poder ministrar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Que muchas veces el cuerpo solo está reflejando lo que el alma está sintiendo. Pero en esta hora aún decimos a nuestra alma: acuérdate de todos los beneficios de tu Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Tú amas todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y tú eres el más interesado en transformarnos para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo nuestro Señor. Y decimos, mis amados, amén. Bendito es su nombre. Gracias, Señor. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo 11, si trae su Biblia. Y si no trae, pues saque el teléfono. Pero haga algo. Haga algo. Qué lindo canto, nunca lo había escuchado. Es impresionante. Impactante. ¿De qué se trata el capítulo 11, versículo 25? Versículo 25, no les había dicho. Vayamos allá. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? ¿De qué se trata
esa porción. ¿Sí? Venid a mí, dice. Venid a mí. ¿Y descansar, dicen algunos? ¿Alguna otra cosa que diga otra versión? Uy, mi hermana, ya me dijiste todo el versículo, buenísimo, buenísimo. Hay otra versión que dice la gran invitación. La gran invitación. Es una gran invitación. Y ahora el Señor Jesús hace esta gran invitación a nosotros, ¿sí? Desde la semana pasada el Señor me daba esta palabra para este momento. Y creemos firmemente que el Señor tiene sus tiempos y sus sazones. Y esta palabra, mis hermanos, no me la saqué del bolsillo, ¿sí? El Señor la está dando para todos nosotros. ¿Cuántos la recibimos? Eso se llama tener el espíritu dispuesto. Yo no sé qué me va a decir la hermana, pero yo lo recibo, porque seguramente lo necesito. ¿Sí? La gran invitación a venir a mí. Fíjense bien, si el Señor está aquí, y yo creo que el Señor Jesús está en medio de nosotros, porque Él ha prometido estar en medio de nosotros. El Señor Jesús está aquí. Yo me hago a un lado, Él está aquí. Y Él les dice a ustedes, o nos dice a todos, les voy a hacer una gran invitación. Vengan a mí. Vengan a mí. Y está el Señor Jesús aquí parado. Entonces empiezan a venir y empiezan a encontrarse con Jesús. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué tal si alguien dice, me voy a meter entre las sillas y me voy a ir para allá? O me voy a ir para allá y por ahí me salgo, aprovecho para salirme ya que hay mucho movimiento. O me salgo por aquí y me voy para allá. Pero el Señor te está diciendo, ven a mí. ¿Por qué vas a ir para allá? ¿Por qué vas a ir para allá? Ni siquiera volverte hacia allá afuera. Porque Él te está mostrando un camino. Acaba de señalar desde ahí hasta acá y dice, ven a mí. Te está diciendo, este es el camino. Pero muchas veces nosotros perdemos la dirección y estamos caminando por otros caminos que no son de Dios. Y eso es muy delicado, mis hermanos. Caminar por caminos que Dios nunca trazó. Porque algunos queremos trazar nuestro propio camino. Yo opino que debe ser así. Yo creo que debe ser así. Mi razonamiento me dice que debería de ser por acá. Y hay quienes les gusta opinar mucho, son opinólogos, doctores en opiniones. Y las opiniones les hacen desviar del camino de Dios. Porque al Señor no le interesan nuestras opiniones. Al Señor le interesa que tú y yo estemos llenos de Él, conociendo los caminos que Él preparó para que tú y yo los caminásemos. Él no quiere que tú y yo construyamos caminos. Él ya los trazó. Su palabra ha trazado los caminos para nosotros. Pero muchas veces somos rebeldes, insujetos, desobedientes y queremos caminar por donde opino que es mejor, por acá. Qué peligroso, porque allí no estamos seguros. Ahí la tiniebla puede venir y golpear, porque no tienes seguridad fuera de los caminos del Señor. Pero la linda oportunidad de este día, mis amados, es que el Señor quiere un poquito abrir y aclararnos y darnos entendimiento acerca de sus caminos y acerca de su voluntad y acerca de lo que Él quiere
para nosotros. Entonces, Mateo capítulo 11 y verso 25 dice, yo tengo acá la versión de las Américas, dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, y ahí, ¿con quién estaba hablando? Con el Padre. Él siempre hablaba con el Padre. Él siempre se aseguraba de hacer lo que veía al Padre hacer y hablar lo que oía al Padre decir. Entonces, hablando Jesús, orando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué oración? No era una oración repetitiva, porque muchas veces oramos como cuando vamos a comer, gracias Señor por estos alimentos, y bendice a la viuda, y muchas veces son oraciones repetitivas. Jesús no hacía oraciones repetitivas, tenía convicción de lo que estaba diciendo. Entonces, si yo voy a dar gracias por los alimentos, ¿con qué convicción doy gracias? Si yo voy a orar, ¿con qué convicción estoy orando? No debo orar solo por repetición, porque así decían, ellos hacen vanas repeticiones y no les son contadas, porque la oración debe salir de un corazón lleno de convicción, sabiendo y entendiendo lo que estamos diciendo. Ayer aprendimos que nuestras palabras tienen peso y son poderosas, que nuestras palabras no son inocentes, que necesitamos tener conciencia de lo que estamos hablando, de lo que estamos soltando a través de nuestras palabras. Y el Señor decía, te alabo, porque seguramente en ese momento Él estaba alabando al Padre y le dice, Señor del cielo y de la tierra. Estaba reconociendo el gobierno de Dios, estaba reconociendo la grandeza de nuestro Señor. Y le dice, te alabo porque, le dice, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste ¿a quiénes? ¿A los niños o a los que son como niños? A ver, ¿cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos son niños? Los niños chiquitos que andan por ahí, los babies. Pero ¿cuántos son como niños? Ahí sí. Ahí sí. ¿Por qué necesitamos hacernos como niños? Mira la nena corriendo para allá y para acá, ya no tiene preocupación. Ella confía que están sus padres y que la están guardando y que al rato que llegue a la casa le van a dar de comer. No tiene preocupación, confía en sus padres, cree en sus padres, tiene fe en sus padres. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros que nos hagamos como niños. Nos hagamos como niños, para creer todo lo que Él nos está diciendo, para confiar que Él es nuestro proveedor, que nada nos falta en Cristo. A veces decimos el Salmo 23, Él es mi pastor, nada me faltará. No, Él es mi pastor, nada me falta. Nada me falta hoy, nada me falta, porque Él está conmigo. Ese es el que se hace como niño. Y el Señor Jesús, orando al Padre, le dijo, te alabo porque has guardado estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a los que se hacen como niños. Miren esta palabra revelación. Revelación es, ¿se acuerdan aquellos rollos de fotografías cuando los revelaban, verdad? Que estaban como oscuros y luego les ponían en un líquido y luego salía ya la foto. Revelaban esos rollos, que lo que estaba ahí pero no se veía, de repente se deja ver. Eso es la revelación. Está ahí pero no lo vemos. Podemos leer este versículo. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo Señor,
Padre, y mira, ocultaste de los sabios inteligentes y los revelaste a los que son como niños. Y ahí nos quedamos. Y ese versículo nunca se abrió, nunca se reveló a nosotros. Nunca se reveló la vida de ese versículo. Es muy importante entender que el Señor quiere revelar sus cosas. ¿Se acuerdan que acabamos de decir que el Espíritu de Dios conoce las profundidades y los misterios de Dios? Él quiere revelarla a sus hijos, a los que se hacen como niños. Él quiere abrirnos su palabra transformadora, ¿sí? Y dice, ocultaste esta gran revelación, dice otra versión, ocultaste la gran revelación, las verdades espirituales. Dice, de tu autoridad lo has ocultado de los orgullosos y de los que piensan que son sabios. Hay gente que piensa que es muy sabia, hay gente que es orgullosa. Esas personas no van a recibir la revelación que Dios quiere darles. Las verdades espirituales necesitan ser reveladas a nuestra vida. Porque si yo no entiendo por qué debo de amar a mi hermano, va a ser una carga muy pesada. Porque no se me ha revelado, no he tenido el entendimiento del por qué debo de hacer esto. Si yo doy mi ofrenda por costumbre, pero no se me ha abierto el entendimiento por qué estoy dando ofrenda. ¿Qué piensa Dios de mi ofrenda? ¿Qué causa que yo ponga la ofrenda en el alfolí? ¿Qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué bendición me trae esto? ¿Qué liberación me trae esto? Si yo no entiendo el por qué hago las cosas, pues todo queda en costumbres, amados. Pero el Señor quiere revelar su palabra a nosotros. Él quiere que nosotros entendamos las verdades espirituales para que crezcamos y vayamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Él es nuestra medida. Entonces, si la palabra nos está advirtiendo que no seamos orgullosos ni que nos creamos sabios, ¿será posible que podemos comprender esto y guardarnos del orgullo? ¿Sí? Hay gente que dice o que piensa que solo los ricos son orgullosos. Pero hay gente muy pobre que es muy orgullosa. Sí. Hablando económicamente, gente muy pobre que es muy orgullosa. Sí, y dice, no me des un taco, ¿acaso me ves que me estoy muriendo de hambre? Aunque se esté muriendo de hambre. Pero es orgulloso, ¿verdad? Le están sonando las tripitas. ¿Por qué me das eso? ¿Cómo me ves o qué? Así hay gente pobre espiritualmente. Espiritualmente pueden traer trajes hermosos, pueden andar bien peinaditos, pero son bien pobres, o sea, viven en una miseria espiritual. No se les han abierto las verdades espirituales, no viven por revelación, viven por costumbre y por tradición. Ya el Señor no quiere tradición, hermano. El Señor Jesús se cansó de la tradición cuando vino a la tierra. Y les dijo, tus tradiciones están matando la vida de mi espíritu. No queremos más tradición, queremos que Él se revele a nuestra vida. Es la única forma de sobrevivir, es la única forma de vivir la vida en el espíritu. No puedes vivir la vida en el espíritu quejándote todo el tiempo. Y no lo estás disfrutando. Y venimos arrastrando los pies a la iglesia. Apúrate, vieja, ya mete los niños al carro, que vamos a llegar tarde. ¿Y qué van a decir los hermanos? Y la vieja dice, pues tú ayúdame a ver. Flojo, no me ayudas. Pero llegan aquí, se estacionan y buenos días, hermano, ¿cómo estás? Oh, bien, ¿y tú? Bien, gracias, Señor. Y una gran apariencia. El Señor está cansado de las apariencias.
O eres o no eres. Él ve el corazón, Él ve todas las cosas. No lo podemos ocultar. Tenemos que ser radicales. O soy o no soy. O soy frío o soy caliente. Pero aquellos que andan wishy-washy, tibiones, ¿qué va a pasar con ellos? Los va a vomitar por su boca. Los va a vomitar. Que el Señor nos guarde, que no nos encuentre wishy-washy, que no nos encuentre tibios, que nos encuentre en fuego. Vive el fuego del Espíritu. Y el fuego del Espíritu no es, mi amado, que vengamos acá y solo nos pongamos a danzar y cantamos a toda la voz que tenemos y luego llegamos a la casa y seguimos siendo los mismos. Ese no es vivir en el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu te hace vivir la vida de Dios en tu casa, en tu persona, en tu mente, en tu corazón. La vida del Espíritu te hace respetar a tu esposa. ¿Cómo puede ser que haya violencia doméstica en la iglesia? No han conocido la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, hermana, te hace respetar a tu esposo y no criticarlo. Esa es la vida del Espíritu. Aunque te pegues una danzada de 1 hora, pero vas a tu casa y empiezas a criticar a tu esposo delante de tus hijos, tú no tienes vida en el Espíritu. Es la apariencia. Y Él está cansado de la apariencia. Vive en tu casa con honra. Sé justo. Esa es la vida del Espíritu. ¿Por qué declarar a otras personas en los impuestos que no viven contigo? Y pones al perro, al gato, a la abuela que ya murió y lo declaras como impuestos. Injusticia. No estás viviendo en el Espíritu, aunque te dances acá 1 hora y bajes 3 libras de peso de lo que sudaste y todo lo que te moviste y los pasitos que sacaste, pero estás declarando mentira en tus taxes. No tienes del Espíritu. Perdóname. Si estás en el trabajo y te pescas unas cositas, hay esta pluma o esta cosita de, ese es mi trabajo, pero me la echo yo por acá y me la llevo a la casa. Eso se llama robar. Aunque te eches acá el aleluya, sí, hermano, pero allá estás robando. Eso no es la vida del Espíritu. Eso es hipocresía. Eso no agrada a Dios. Estás en tu casa y estás sobajando a tu esposa y la estás abusando verbalmente y la estás golpeando con tus palabras. No tienes vida del Espíritu, porque eso Dios no lo haría, Jesús no lo haría, porque Jesús ama a tu esposa. Él es el verdadero esposo de tu esposa, más que tú. ¿Por qué maltratas a su amada? Eso es hipocresía, pero acá somos santos. De eso está cansado el Señor. De eso está cansado, que en su iglesia existan todas estas cosas. Que la mamá vaya y con un enojo vaya y discipline a su hijo, a su hija, y le grite y lo ponga barrido y trapeado y chamaco, te sujetas porque aquí yo soy la madre, y está proyectando toda su amargura con su niño, con su niña. No tienes vida del Espíritu. No tienes vida del Espíritu. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Revela tus verdades a tu iglesia. Nos hacemos como niños, Señor. Dejamos el orgullo. Dejamos toda vestidura de orgullo, Señor. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Señor, dejamos toda necedad. Dejamos toda necedad. Es más, nos quitamos toda vestidura de hipocresía, toda vestidura de orgullo, Señor, que tú no quieres que llevemos.
Él tiene vestiduras para sus hijos y sus hijas. Son vestiduras de humildad, son vestiduras de amor, son vestiduras de santidad. ¿Por qué dentro de la iglesia hay quienes tienen adicción a la pornografía? ¿Qué temas más fuertes? ¿Por qué? ¿Por qué dejar la vida del espíritu? Por esas imágenes, idolatría. Idolatría, la pornografía es idolatría. ¿Por qué estás atrapado en eso? ¿Dónde está la vida del espíritu? ¿A dónde la dejaste? ¿Cuándo te despojaste de las ropas de santidad que Él te quiso poner? Y entonces ya las ropas están sucias, manchadas. ¿Por qué? ¿Por qué existe eso en la iglesia? Porque las verdades espirituales no han sido reveladas. Hemos vivido por costumbres y tradiciones, amados. Yo no voy a vivir en santidad porque un hombre me diga que viva en santidad. Yo voy a vivir en santidad porque mi Dios se me ha revelado. Me sacó de donde yo estaba. Él me restauró. Él me perdonó todos mis pecados que yo hacía. No. Todos los pecados más terribles habidos y por haber que usted no se imagina de mí, Él me los perdonó. Él me limpió. Él me santificó. Yo me consagré. Yo me aparté para Él. Desde el día que lo conocí, no me tuvieron que convencer por 2 años. Ay, hermana, es que usted debería de vivir. No, el mismo día que yo levanté mi mano y dije, yo quiero a Jesús, ese mismo día el Señor me llenó. Yo sentí que cayó algo del cielo, que entró por mi mano. Es más, no supe ni cómo levanté mi mano en ese momento, en medio de un retiro de 1000 mujeres. Y el predicador allá solo dijo, ¿quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere ser diferente? Yo no sé cómo, estando viviendo una vida en pecado, no sé cómo de repente yo levanto mi mano y empiezo a sentir como si estaban vaciando, no sé, algo en mí. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y ese llanto duró como por 1 semana. Y yo le decía a mi amiga que me llevó al retiro, yo iba burlándome de mi amiga cuando íbamos al retiro. Yo era canalla. Y yo iba burlándome, pero ahí no me pude escapar. Su unción me llenó, su gracia me llenó, su gloria me llenó. Lo único que yo dije es sí, yo lo necesito. He vivido una vida miserable pensando que era feliz. No era feliz. Y le decía a mi amiga, ¿por qué lloro tanto? No puedo parar de llorar. Te está limpiando. Gloria, te está limpiando. Toda la mugre, todas las manchas, todo el pecado. Está sanando tu corazón. No necesitas más el alcohol, no necesitas el cigarro, no necesitas nada. Solo a Él. Solo a Él. Y se me hizo real a mi vida. Yo no le voy a decir a alguien vive en santidad. No, oro que se te revele el santo. Nadie puede vivir en santidad porque yo le diga. Es el Espíritu de Dios el que convence. Si yo le exijo a alguien que viva en santidad, va a vivir en apariencia para que yo no lo vea. Pero si yo le digo, oro que el santo se te revele, y yo oro para que se le revele, se le va a revelar como se me reveló a mí. A mí nadie me dijo lo que tenía que dejar. Llegué a mi casa del retiro y empecé a quemar los CDs y empecé a tirar los cigarros. Toda la música que yo oía la tiré a la basura. Ay, hermana, es que yo no puedo dejar este pecado. Pues porque no conoces la gloria de Dios. Pues porque el santo no se te ha revelado. Necesitamos que el santo se revele en medio de la congregación.
para que no haya esclavos a la pornografía, para que no haya esclavos a la mentira, para que no haya esclavos a la amargura, para que no haya esclavos al orgullo, porque el pecado te hace esclavo. Y si viéramos el mundo espiritual, veríamos cómo la gente llega a las congregaciones atados de pies, encorvados en el espíritu, pero vestidos de traje en la congre. Qué tremendo es esto. Estamos viviendo tiempos, amados, donde el Señor quiere alinear a su iglesia, está levantando a su iglesia, ¿sí? Apocalipsis dice: el que esté limpio, limpiese más. El que esté sucio, vaya, ensúciese más. Qué cosa más tremenda. El Señor siempre quiere estar limpiándonos, porque si yo estoy limpia, dice, límpiese más. Mi oración con el Señor es: Señor, si hay algo en lo que yo me tenga que poner a cuentas, talk to me, let me know, speak to me in dreams, o en la palabra, o con una hermana o algo, pero háblame, Señor, porque en mi corazón quiero agradarte a ti. Yo no estoy para agradar al hombre, lo siento. Estoy para agradar a Dios, porque sé lo que le gusta al Señor, sé lo que Él quiere, y de esto se trata Mateo. No me he desviado. Dice: se la revelaste a los que se hicieron como niños. Amados, yo me tuve que hacer como niña cuando conocí al Señor. Empecé a tener una relación con mi Señor tan genuina. Fue una conversión completa. No me convertí en vampiro, no me convertí en nada, me convertí en hija de Dios. Porque hay unos que dicen: no, pues yo ya me convertí, hermana. ¿Pero en qué te convertiste? Porque a Cristo no te pareces. ¿Qué forma tomaste? ¿En qué te convertiste? Solo cambiaste de una atadura a la otra. En Cristo, que Cristo se vea en mí. Cristo mora en mí. Yo estoy segura, estoy convencida que Cristo vive en mí. Porque está en mí, porque yo lo siento, porque lo experimento, porque todo me habla de Él, y porque también la gente con la que trato lo puede ver. Los que están cerca de ti pueden ver a Cristo en ti, ¿o no? Ay, yo no me atrevería a decir que sí. O están viendo al hombre enojón, o están viendo al criticón, al que siempre está criticando a su esposa. Ay, vieja, si bajaras un poquito las libras, así como la hermana de no sé dónde. Ámala, respétala. ¿Por qué? Y luego ella le contesta: a ver, tú también tienes púlpito, ¿no te lo ves? Y hay una falta de respeto entre el matrimonio terrible. No están manifestando a Cristo, y los hijos todos confundidos, ya no saben a ver quién gana en este ring. Y aquí está mamá, y aquí está papá, y la mamá, y el esposo, y que tú, y los hijos van y se conectan con otras personas, con malas compañías, y empiezan a ser ministrados por la tiniebla, porque en casa no hay luz para ministrar a los hijos. Es tu responsabilidad, hermano y hermana, de encender lámpara en tu casa. Prende la lámpara porque está apagada, porque está debajo de la mesa. ¿Por qué no la has puesto ahí? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo el esposo y la esposa para criar a los hijos? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Porque el esposo es orgulloso y porque ella es toda vulnerable. Tenemos que encontrar el poder de Dios en nuestra vida.
Si soy orgulloso, me tengo que despojar de ese orgullo y hacerme humilde como Cristo. Entiéndelo. Que se te revele. Mujer, si eres muy vulnerable, ay, no te pueden decir nada porque ya empiezas a llorar. Tienes la fortaleza de Cristo. Tienes la fortaleza del Espíritu Santo, y en lugar de llorar y irte a encerrar al cuarto, y yo sabía que siempre es lo mismo, que no sé qué, y llore y los niños viendo, no, ¿sabes qué? Ok, esposo, vamos a tomar un tiempo para hablar esto juntos. Y si necesitamos involucrar a un consejero o a un líder de la iglesia que nos ayude, lo vamos a hacer. Pero necesitamos hacer algo porque la casa se nos está cayendo. Pero a veces dicen, no le digas a nadie porque se van a dar cuenta de cómo estamos. Y se siguen muriendo solos. Cuando no puedas solucionar algo, si sientes que no puedes, involucra a alguien. Involucra a alguien de confianza. Dile, Señor, conéctame con alguien que me pueda ayudar, que nos pueda ayudar para que nuestra vida como familia no se vaya a perder. Por eso hay tanto divorcio, por eso aún en las congregaciones, porque hay mucho egoísmo. Es que él quiere ser feliz, es que ella ya no le gusta y quiere a ver qué otra cosa puede encontrar por ahí. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! El día que te casaste, cuando tú dijiste I do, acepto, le estaba cerrando la puerta a todas las demás. Le cerraste la puerta a cualquier otra mujer que se te apareciera en el camino, en el futuro y en ese tiempo. Ella es tu esposa. A ella hónrala. Cuando esposa, tú dijiste I do, lo acepto a él, le cerraste la puerta a los otros 50 que en algún momento van a llegar a querer tocar la puerta de tu corazón. Él es tu esposo. ¿Por qué estamos jugando entonces a vivir la vida de familia? Por eso hay tantas familias destruidas en las iglesias. Estamos hablando en las iglesias, porque ella ya no lo tolera y él tampoco a ella. Pónganse de acuerdo. Pues si solo nos quedan otros 30 años, hay que vivirlos bien. Nos quedan otros 30 años, hagamos las paces, seamos amigos, vivamos bien, comamos juntos, disfrutemos. Salgan, esposos, inviten a sus esposas a cenar, pónganse guapos. Ay, esto no es una conferencia para matrimonios, pero el Señor lo está trayendo, yo no sé por qué. Esposos, enamoren a sus esposas, ya no tienen forma de enamorar a las esposas, son refríos, puro hielo. Y la esposa anhelante de escuchar una palabra, ay, esposa mía, te quiero mucho, quiero invitarte a cenar, mira, nos ponemos guapos, nos perfumamos y encargamos los niños con mi mamá. Y tú y yo, por ejemplo, ¿verdad? Y tú y yo nos vamos a cenar, te invito a un restaurante carito, mira, para que veas que te valoro mucho. No la lleves a McDonald's. No la lleves a McDonald's. Llévala a un restaurante fino, que la sirvan, que la atiendan. Enamora a tu esposa. Mujer, de repente sirve a tu esposo, llévale el desayuno a la cama. Uy, llévale el desayuno a la cama. Sírvele, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer, porque el diablo va a hacer que los matrimonios se destruyan, que los hogares, que las familias, si fuera solo 2 personas, pero estamos hablando de un hogar, estamos hablando de los hijos, de una casa, estamos hablando de una familia. Dios quiere trabajar en las familias. Él está interesado en restaurar las familias. Pues yo no sé por qué dije todo esto, pero bueno, nos hacemos como niños para creer, los infantes, los que buscan la voluntad del Señor. Mateo 2,
Mateo 11, 26, que es el segundo versículo que yo tengo acá. Dice el Señor Jesús orando al Padre, seguía hablando con Él y le dice: sí, Padre, porque así fue de tu agrado, así te agradó, en el sentido de que la revelación, las verdades espirituales son reveladas a los que se hacen como niños, porque al Padre le agrada eso. A Él le agrada eso. A Él no le gustan los orgullosos, los ve de lejos. El orgulloso apesta. El orgulloso huele mal, amados. Que el Señor nos guarde. Les habla una que hace muchos años era orgullosa. Yo era orgullosa, hermano. Pero a mí el Señor me pasó por fuego y me sacó la escoria del orgullo. Porque apestaba. El orgullo, decía alguien, es como el mal aliento. Todos lo notan menos el que lo trae. ¿Orgulloso yo? ¿Tan locos? ¿De dónde? Vestido de orgullo, manchado con orgullo, y todo el mundo lo nota menos él. Qué pobreza espiritual. A mí el Señor me lavó de eso. Y yo me tuve que despojar de ese orgullo, porque el Señor lo mira de lejos y yo no quería que el Señor me mirara de lejos. Yo quería estar cerca de Él. Otra porción, otra versión dice: sí, Padre, sí, Padre. Acá dice: porque así te agradó. Hay otra versión que dice: tú has escogido este plan. Tú has escogido este plan para extender tu reino. El Señor va a extender su reino a través de los que se hacen como niños. Ese es el plan de Dios. Y otra versión dice: esos son los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Con nuestros planes o con los planes de Dios? Dios, ¿saben quién es el plan de Dios? Cristo es el plan de Dios. Cristo, Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios para esta tierra, el plan de Dios para tu vida y para la mía es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que siempre en todo lo que hagamos debemos buscar a Cristo. Cuando tú estás intercediendo por alguien, tú buscas a Cristo para que te dirija en la oración, en la intercesión. Cuando tú vas a predicar, tú buscas a Cristo para que te dirija en la predicación. Cuando tú estás en tu casa, tú buscas a Cristo para que te dé la sabiduría para moverte dentro de tu hogar con sabiduría, con respeto, y que tus hijos puedan crecer en un ambiente seguro. ¿Sí? En todo buscamos el plan de Dios, los caminos de Dios. Cristo es el plan de Dios. Solo Cristo puede agradar al Padre. Aquí te voy a tirar una perlita, amada iglesia. Aquí en el primer verso dice, o aquí en este verso dice que al Padre le agrada este plan, esta forma en la que Dios trabaja. Le agrada al Padre. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús fue bautizado, se escuchó una voz que dijo: Él es mi Hijo amado, en el cual me complazco? Y hay más, otros versículos donde se oye esa voz que dice: este es mi Hijo amado. Anoche revisábamos la porción de las enramadas, cuando Moisés quiso hacer enramada. ¿Para quién? A ver, las que fueron al retiro. Pero ¿para quién más? Primero dijo: para ti, Señor, por supuesto, la enramada para ti, luego para Moisés y luego para Elías. Y eso causó celos al Señor, porque dijo: momento,
y la gloria y la nube vinieron y cubrieron toda la escena, porque Pedro le quería hacer enramada a Moisés y a Elías y al Señor. Pero el Padre se puso celoso y dijo: momento. Y Pedro y los otros 2 discípulos cayeron al suelo. Y a Moisés y a Elías los tuvieron que despedir. Bye. Y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado. A Él oír, a Él escuchar. El Padre, esta es la perla, el Padre solo se agrada en el Hijo, solo se agrada en Jesús. Él no se agrada en ti y en mí. ¿Qué está diciendo, hermana? Blasfemia. No, ahorita les explico. El Padre solo se agrada en Jesús, en el Hijo. Por eso es que en nuestra vida debemos tener todo de Jesús. Una medida, una plenitud de Jesús en nosotros. Porque en el Jesús que habita en nosotros, que se manifiesta en nosotros, es en el que el Padre se agrada. Yo no soy buena, pero Él sí es bueno en mí. Yo no soy obediente, pero Él sí es obediente en mí. O sea, en mi naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica, perdimos todo. Pero vino el segundo Adán y recuperó todo para ti y para mí. Por su gracia, tú y yo podemos ser obedientes a Dios, porque Cristo habita en nosotros. Yo no soy obediente en mis fuerzas, yo no puedo, pero su gracia en mí sí puede. Pero Cristo en mí sí puede. Pero el plan de Dios en mí, Cristo, el plan de Dios en mí sí puede agradar al Padre. Por eso es que yo tengo que estar llena de Cristo y de su Espíritu, porque es la única forma que el Padre se agrade de mí. Él no se agrada en la hermana Pilar. Mira, que yo no puedo apantallar a Dios. Si Cristo no está en mí, por mucho que yo brinque y salte y corra y diga, Él no se va a agradar de mí. Pero Él reconoce a Cristo en mí. Y Él quiere reconocer a Cristo en ti, iglesia Esmirna. Él quiere pasearse por aquí y decir: reconozco a Cristo en mi hijo. Reconozco a Cristo en mi hija. Y quiere darnos más. ¿Sí? Como aquel endemoniado, ¿verdad? Lo decíamos, no sé, ayer también, que dijo: a Pablo conozco y a los discípulos, pero aquel que quería hacer una liberación por contienda, le dijo: pero a ti no te conozco, y ¡fum!, se le fue encima. El mundo espiritual es tremendo. Se ve lo que hay en nosotros. Se ve muy claro. El mismo demonio, imagínense, si un demonio reconoció la autoridad en otras personas y en uno dijo: tu autoridad no tienes. Le estaba viendo así, lo estaba viendo en el espíritu, le dijo: ¿tú quién eres? A ti no te conozco. Si un demonio pudo hacer eso, imagínense, Dios reconoce a su Hijo en nosotros, ¿o no? Si no tienes nada de Cristo, mi amado, mi amada, Dios no te reconoce. Amados, si yo predicara 1000 mensajes, que hay personas que pueden predicar 1000 mensajes y no tienen nada de Cristo. Si yo cantara adoración por toda la vigilia, pero no tengo nada de Cristo, Dios no me va a reconocer. No es lo que hacemos, es lo que somos.
Dios está cansado de que la iglesia crea que porque hace, ya estuvo. Él quiere que seas. Sé Cristo. Deja que Cristo viva en ti. No, pero ya serví toda la mañana. ¿Y eso qué? No es el servicio, es lo que eres. No te salvas por servir. Dios no reconoce el hacer, Dios reconoce el ser. Y del ser tiene que haber fruto, por eso hacemos. Pero tiene peso, tiene autoridad, porque somos. Necesitamos ser. ¿Cuántos quieren ser? ¿Quién escoge? ¿Quién dice cómo se hacen las cosas en tu vida, en tu ministerio, en tu casa? ¿Quién dice? ¿Quién tiene el plan? ¿Quién tiene el diseño? El Señor. Entonces, ¿por qué tú tienes tu propio plan? Entonces, ¿por qué haces, como dicen algunos filosóficos, yo soy el arquitecto de mi propio destino? ¡Oh! Al infierno va a ir. ¿Por qué? El único arquitecto es Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace el plan? Esto es para meditarlo, esto es para que lo llevemos a la casa y decir, Señor, ¿quién hace el plan? No puede el esposo o la esposa decir, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que te mantengo y yo aquí. No, espérate. En tu casa se debe hacer lo que Cristo dice. En tu casa se debe hacer lo que Cristo dice. O está aquel esposo anulado que no habla ni una palabra y la esposa es la que habla aquí, allá, y ella es la que dice lo que se hace en la casa. El esposo anulado, una pasividad, I don't care, haz lo que quieras. ¡Qué desorden! No es ni el plan de él ni el plan de ella. Cristo, cordón de 3 dobleces, es difícil de romper. Deja que Cristo decida. ¿Por qué estás dándote jaloneos con el esposo? Deja que Cristo. Si nosotros hubiéramos sabido esto hace mucho tiempo, a lo mejor el matrimonio no hubiera roto. Pero vivíamos en ignorancia. Es Cristo. Porque a lo mejor tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hermanos, mi esposo y yo pasamos unas que solo Dios sabe. Estamos hoy juntos porque Él es impactante, impresionante. A mí me gusta abrir mi corazón delante de la iglesia porque así el Señor me ha llevado. Pero yo les cuento. En un momento cuando mi esposo y yo estuvimos a punto de romper con todo, pero a punto, hermanos, yo estaba cansada, él estaba cansado, no nos entendíamos, parecía que él hablaba chino y yo hablaba alemán, ninguna palabra nos podíamos concordar ni poner de acuerdo. No, yo decía, no somos compatibles, pero para nada. Yo tengo sangre en las venas. Y él era más tranquilo. Entonces yo no decía, no somos compatibles. Y era un pelear y yo era gritona, hermanos. Yo aventaba sartenes. Hermanas, así era yo. Ya Dios me perdonó todos esos pecados. Pero en un momento, siendo cristianos, yendo a la iglesia, teniendo nuestro hijo, en un momento ya estábamos a punto de tronarlas. Pum, pum, aquí cae una taza y cada quien para su casa. Y entonces yo digo, Dios nos dirigió, nos ayudó. Y le pregunto a mi hijo, porque nos sentamos con mi esposo y llamamos a nuestro hijo, que en ese tiempo tenía 14 años. Hoy nuestro hijo tiene 26 años. Pero en ese tiempo
Entonces yo, pues yo era la que hablaba, le digo a mi hijo, Dios es bueno. Mi hijo, ¿qué pensarías tú si tu papá y yo nos separamos? Pues porque no somos compatibles, ¿sí? Y ahí yo le eché mi verbo, ¿verdad? ¿Sí? Ay, sabiduría de Dios, grande es Dios, que mi hijo a sus 14 años nos dijo a nosotros, ay, papás, pues si no son compatibles, pues para eso están esos enchufes que son como que para que pueda conectar bien uno con el otro. Algo así necesitan ustedes. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Porque ahí me bajó la revelación. Lo que mi hijo nos estaba diciendo, lo que nuestro hijo nos estaba diciendo era: pongan el conector de Jesucristo en medio de ustedes para que se puedan entender. Esa fue mi respuesta. Me olvidé de la separación. Nos olvidamos de la separación y pusimos a Cristo en medio de nosotros y dijimos: yo no te entiendo, tú no me entiendes, pero Cristo sí nos entiende y Él es el intérprete de nuestra relación. Y Cristo nos ha mantenido hasta hoy día, 32 años de casados, con un hijo de 27 años. Dele palmas al Señor. Esas son las victorias de Cristo. Y el Señor me habló otra cosa, porque el Señor tuvo que tratar con mi corazón, amados. No sé a quién le está hablando el Señor aquí, pero el Señor habló a mi corazón y me entregó un versículo que también lo entendí. Y el versículo dice que el que ama da la vida por sus amigos. Y estuvo dando vuelta ese versículo, estuvo dando vuelta hasta que se abrió el espíritu de la palabra. Llegó a mi espíritu y dije: el amor, el que ama da la vida por sus amigos. Me olvidé de mis sueños, me olvidé de que a lo mejor yo hubiera querido, o mi esposo hubiera querido, un matrimonio diferente, porque uno idealiza que los matrimonios deben de ser perfectos, pero la verdad es que no es así, porque ni tú ni yo somos perfectos. Pero yo rendí todo eso al Señor, mis ilusiones, mi aquí, mi allá, por amor, y di mi vida y le dije: doy mi vida, Señor, por mi esposo, y doy mi vida por mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo tenga un padrastro que quién sabe si lo va a tratar bien. Perdónenme, hay padrastros muy buenos, hay papás, personas que son muy buenas, pero a mí eso me habló el Señor, por mi hijo.